Para la presentación de los compañeros del Banco Central estará el doctor Miguel Mora, economista jefe del Banco Central. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Tras las excelentes presentaciones de la mañana realizadas por Federico Sturzenegger, Andrés Neumeyer y Alejandro Izquierdo, continuamos con la tercera jornada de economía organizada por el Instituto del Banco Central del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo en el año de los 80 aniversario del Guaraní. Al respecto, tengo la oportunidad de presentar a los siguientes expositores del Banco Central del Paraguay, integrantes del bloque 2 conforme al programa. En primer lugar, estará José Báez, PhD Economía por la Universidad de York, integrante del pool de investigadores de estudios económicos. Nos presentará un trabajo sobre la política monetaria óptima sostenible para economías exportadoras de materias primas. En este trabajo se busca determinar la mejor política monetaria que brinda el mayor bienestar posible a los agentes económicos de economías pequeñas y abiertas que enfrentan fricciones financieras y que son principalmente exportadoras de commodities. Para ello, emplea un enfoque recursivo a lo Ramsey a fin de caracterizar la política monetaria óptima, restringida, eficiente e invariante en el tiempo bajo un compromiso total de la autoridad monetaria. En segundo lugar estará Sebastián Diz, PhD de Economía por la Universidad de Pompeu Fabra y gerente de estudios económicos. Nos presentará un trabajo denominado Precio de Energía y Heterogeneidad de los Hogares, Política Monetaria en un contexto de choques al precio de la energía en un modelo neo-keynesiano de dos agentes. En este trabajo se estudia cómo la heterogeneidad de los hogares en cuanto a acceso a mercados financieros y fuentes de ingreso afecta a la transmisión de shock al precio de la energía y las implicancias de tal heterogeneidad para la política monetaria. En tercer lugar, Luis Carlos Mato, PhD en Economía por la Universidad de Nottingham y jefe de división del Departamento de Modelos Macroeconómicos, expondrá el trabajo denominado Comercio Internacional y Cambio Estructural. Aquí se presentará un modelo de crecimiento de comercio internacional en el cual se evalúa el cambio estructural en un contexto de mayor globalización enfocándose en las economías en desarrollo. La idea es presentar evidencia de distintos patrones de cambio estructural en este tipo de economía. Así se analiza la importancia del comercio internacional como una fuerza que moldea las economías de manera distinta debido principalmente a una mayor globalización y a que las ganancias del comercio internacional llevan a una especialización en sectores específicos. Por último, se analiza cómo estos patrones inciden, digamos, en el mercado de trabajo y en la productividad de las economías. En cuarto lugar, Luis Molinas, PhD de Economía por la Universidad de Kansas, director de Inclusión Financiera, nos presentará un trabajo denominado Pronóstico de la dirección del tipo de cambio con cuantización vectorial lineal matricial generalizada y agregados monetarios de divisa. Este trabajo tiene como primer objetivo utilizar un algoritmo clasificador llamado cuantificación vectorial lineal matricial generalizada con variables macroeconómicas tradicionales de manera a predecir la dirección del tipo de cambio de 7 tipos de cambio distintos y comparar estas predicciones con un modelo base. En este caso, la clasificación mayoritaria dentro de la muestra. El segundo objetivo es tratar de descubrir si el uso de agregados divisa y precio del costo del consumidor ayudan al algoritmo a predecir la mejor dirección al reemplazar a los agregados monetarios de suma simple y las tasas de interés de referencia. Por último, la cuantificación vectorial lineal matricial generalizada permite clasificar a las variables según su ponderación o importancia como predictores. Muy buenas tardes. Es un placer poder estar aquí y compartir con ustedes, con las queridas autoridades aquí de nuestra banca matriz, los invitados distinguidos internacionales y también todos los compañeros, ¿verdad?, aquí de la institución y público en general. En esta oportunidad quisiera presentar este trabajo que se titula Política Monetaria de Ramsey para economías exportadoras de materias primas. Es un trabajo que lo hice con apoyo del Banco Central y también con gente de la Universidad de York. Pero es importante hacer una observación, ¿verdad?, de que todas las opiniones son mías y así también
todo error y omisión es de exclusividad, responsabilidad mía. Entonces, un poco de números, ¿verdad? Para tratar de motivar, ¿verdad? De los antecedentes. Primeramente, decir que de los 189 países que tenemos ahí en las Naciones Unidas, en el 2013 y 2017, entre esos años, el 54% de ellos tenían exportaciones de commodities que superaban el 60% del total de exportaciones. Entonces, 54% eran commodity dependent countries, eran commodity dependientes. Y bueno, luego una estadística importante también es ver si la ponemos como aquí, del 100% de economía desarrollada, 13% son dependientes de sus exportaciones de commodities. Si la clasificamos por economía en desarrollo y transición, del total de ellas, un 64% son también commodity dependientes. Eso en cuanto a estadística un poco, y por el otro lado, en cuanto a estudios en la literatura, vemos que la mayoría de los países se han vuelto, la mayoría de los precios de commodities se han vuelto más relacionados con las fluctuaciones macroeconómicas internacionales. Hay trabajos sobre ello, ¿verdad? Aquí cito algunos autores. Y básicamente es debido a que ha habido mayor integración económica, el fenómeno de la globalización y también la financialización, que es el uso de derivados basados en commodities como instrumento financiero. Y bueno, también que los precios de commodities y los shocks de actividad mundial se ha comprobado en nuestros trabajos que afectan los precios relativos locales, los términos de intercambio, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto. En síntesis a estas economías por sobre todo. Y bueno, entonces vemos que es importante, ¿verdad? La correlación que hay entre los shocks de precio de commodity y la actividad mundial, lo cual se vuelve algo relevante para la política monetaria y también fiscal, ¿verdad? En cuanto a la literatura, que encontramos el trabajo reciente de Drechel, Mailí, Tenreiro. Básicamente lo que ellos hacen es, se basan en una economía pequeña y abierta, a la Galí Monachelli, de estos autores. A esta economía le agregan un sector de productor de commodities, exportador de commodities, y luego estudian, hacen política monetaria óptima. En particular estudian para Noruega, la economía de Noruega, que es un importante exportador de petróleo. Y bueno, luego vienen Drechel, Mailí y Tenreiro, y ellos agregan una fricción financiera de endeudamiento intratemporal para el capital de trabajo de estas empresas. La idea básica de ello es que dicen, bueno, en general las grandes exportadoras son empresas exportadoras de commodities, son multinacionales, vienen a un país donde pueden producir commodities, se instalan y ellos empiezan a producir, pero para producir necesitan fondearse, ¿verdad? Necesitan de capital, y ese capital operativo, el capital de trabajo, lo contratan en los mercados internacionales. Entonces son créditos en moneda extranjera, ¿verdad? Denominado muy probablemente en dólar. Y bueno, luego se tienen que hacer los gastos, una proporción importante de su estructura de costo, ¿verdad? Gastarlo para producir en el país usando la moneda doméstica. Y dado esta peculiaridad, entonces están sujetos a variaciones cambiarias. Es algo muy importante para ellos porque puede haber un descalce de monedas. Bueno, esta posibilidad de descalce de monedas, ¿verdad? O mismatch currency, ¿verdad? Entonces, ellos no lo abordan en su trabajo. Es algo que yo considero importante por sobre todo el tipo de economías que están estudiando. También ellos asumen que esa restricción de endeudamiento es estática, ¿verdad? Que ellos en el mismo periodo consiguen el fondo y en el mismo periodo producen.
Entonces, es importante ver que en la realidad en general estas empresas tienen los fondos, financian su operación en un periodo y lleva un tiempo producir commodities, ¿verdad? Entre que se espera que crezca todo, ¿verdad? El producto y luego se exporte. Entonces hay una necesidad de una suerte de un tiempo para producir eh, a la, eh, a la Prescott, ¿verdad? Entonces, un time to build, ¿verdad? Entonces también asumen ellos que hay una tasa de inflación cero en el estado estacionario y subsidios al trabajo. Es algo técnico que en general para los modelos suele ser un aspecto criticable, ¿verdad? En cómo resolver los modelos y deshacerse de las distorsiones. Entonces, en mi paper yo trato de sí tener en cuenta esas distorsiones y ver cuál es en realidad la política monetaria óptima. Bueno, para ello, en otro paper que tengo, lo que trato de basarme, de estudiar es los tipos de fricciones financieras que pudiesen haber. Algunas son, si uno necesita contraer un préstamo del que sea que fuere, ¿verdad? El banco pide cuáles son las garantías para conceder el préstamo. Y estos préstamos pueden ser colateralizados por activos o el nivel de ingreso o el nivel de ingreso esperado que uno tiene. ¿Por qué? Porque ellos, los prestamistas, están obviamente interesados en recuperar su capital más los intereses, ¿verdad? Bueno, ahí entonces el modelo se inspira en los papers de Kiyotaki en Moore, Mendoza, Jacobello y Dregel también, en estos tipos de fricciones financieras. Luego, en la literatura también hay otra forma, otra metodología en la cual sí podemos abordar las distorsiones, por sobre todo de los sticky prices, en las rigideces de precios del mercado competitivo y también de una inflación que no es nula en estado estacionario. Entonces eso es importante también, ¿verdad? Entonces, también esa metodología es la de Ranzi, Alamazet y Marimón, un paper publicado en Econométrica en este año también. Y bueno, hubo ya una suerte también de avance mientras que publicaban el paper en trabajos que se hicieron para economías cerradas de Estados Unidos, también otras economías cerradas con fricciones en el mercado laboral. Y bueno, Fayan Monachelli, que son en el 2008, ¿verdad? Ellos lo analizan para una economía pequeña y abierta. No tiene sector de commodities y bueno, por ello esas serían las innovaciones de mi paper, ¿verdad? Las novedades, lo nuevo. Y en ese término, lo que nos preguntamos, ¿verdad? Lo que tratamos de responder con el trabajo es ¿cuál es la política monetaria óptima para una economía pequeña, abierta, exportadora de commodities, que tiene distorsiones, que son las rigideces de precios, el mercado competitivo, monopolísticamente competitivos, que tiene una fricción financiera en la cual tiene una restricción de endeudamiento, ¿verdad? Que hasta cierto límite puede endeudarse en los mercados internacionales y que está sujeto a variaciones cambiarias. ¿Y qué pasa cuando del status quo vienen los shocks del precio de commodities, ¿verdad? A lo largo del ciclo? Entonces, lo que tratamos de hacer es una contribución a la literatura, juntando las diferentes literaturas y metodologías en la teoría económica. Y bueno, armamos entonces esta fricción financiera basada en los ingresos esperados. Lo importante de esto es que los préstamos que se contraen en los mercados internacionales están en moneda extranjera, digamos dólares, son nominales, y eso es relevante para una economía en la cual está sujeta a shocks de commodities y de entrada o de salida de capitales, ¿verdad?
Por supuesto, relevante para la política monetaria, también para la fiscal. En el modelo asumimos una política fiscal pasiva, ¿verdad? También lo vemos, básicamente es una política fiscal que trata de cumplir su regla de balance fiscal, ¿verdad? Y bueno, aplicamos la metodología de Ramsey y también contrastamos los resultados hallados por Ferrero Senesca y de Dregel también, ¿verdad? Y otros autores, cuando ellos abordan un enfoque de aproximación cuadrática lineal. Bueno, un poco este sería de lo que quisiera hablarle brevemente en lo que resta la presentación. Un poco la estructura, el modelo de Ramsey y los resultados. Para simplificar, ¿verdad? Y no inundarle con ecuaciones, tratar de evitar eso, por sobre todo después del almuerzo, ¿verdad? Entonces, tenemos hogares. Estos hogares tienen decisión de consumo, ¿verdad? Deciden cuánto consumir, cuánto trabajar, cuánto disfrutar de ocio. Hay firmas, dos sectores. La primera es una empresa productora de bienes no transables. Acá es muy importante notar que esta empresa produce dos bienes, ¿verdad? Uno para consumo, que es demandado por los hogares, y el otro que se llama insumos, el cual es demandado por la firma productora de capital, productora de commodities. Viendo entonces la empresa productora y exportadora de commodities, esta lo que va a hacer es básicamente decidir cuánto producir y a la vez, al saber cuánto producir, va a saber también cuánto fondo va a necesitar contratar como préstamo en los mercados internacionales que están denominados en moneda extranjera. Va a haber un gobierno, en este caso la autoridad monetaria, en la cual toma decisiones de tasa de interés, siguiendo una regla de Taylor. Y bueno, luego el resto del mundo, ¿verdad? Vamos a imaginar lo que están presentes los precios de shock de commodities, de la actividad global, el crecimiento global, ¿verdad? También la inflación externa, tasa de interés externa, como suele ser, ¿verdad? En una economía pequeña abierta y el resto del mundo. Bueno, aquí sí, tratando de que sea lo poco de álgebra que haya, ¿verdad? Por lo menos es la idea básicamente aquí es que la empresa productora de commodities trata de maximizar todo el valor esperado de la firma, eligiendo cuánto producir y cuánto de empréstitos internacionales contraer. Entonces vemos que básicamente los ingresos van a estar dados, ¿verdad? Se fondea la empresa por la venta, ¿verdad? Del commodity I/O a un precio PO, ¿verdad? Ya local. Acá vimos que está en función al tipo de cambio y a los precios internacionales de commodity en PO estrella. Y bueno, también puede fondear sus costos contrayendo empréstitos denominados en moneda extranjera y traspasado en moneda local por el tipo de cambio. Lo que busca es también pagar esos insumos que demanda MH a un precio local, ¿verdad? Que es PH. Y también el repago de la deuda, ¿verdad? La deuda pasada, que es la tasa de interés bruta, lo cual estamos pagando el principal más los intereses, y también es importante el tipo de cambio en el tiempo T, ¿verdad? Hasta ahí tenemos todo tipo de cambio en tiempo T. Lo importante va a ser también saber que tiene una función de producción esta empresa, la cual tiene un cierto lag, un rezago, ¿verdad? En que el insumo que hoy demando uso una tecnología, ¿verdad? Maquinaria, una receta y produzco para el siguiente periodo. Y bueno, lo interesante va a ser tratar de explicar acá el mecanismo de transmisión, que es como sigue. Supongamos que somos una empresa exportadora de commodities, vemos que por alguna razón los precios de commodity van arriba, hay un shock a los precios de commodity. Esto observamos aquí en los mercados internacionales, se traspasa al tipo de cambio y bueno, como toda empresa, todos vamos a ver que el precio subió y vamos a querer vender más. Entonces vamos a querer tener más ingresos para el siguiente periodo, pero bueno, lo que vamos a tener que hacer es producir más. Entonces para el siguiente periodo vamos a querer aumentar la cantidad de commodities vendidas
Para ello vamos a necesitar más insumos, vamos a demandar más insumos y bueno, como demandamos más insumos, también nuestros costos de insumos van a subir. Y la pregunta es, bueno, ahora no tenemos todos los fondos ahora, entonces vamos a los mercados internacionales y contraemos, prestamos, nos endeudamos una moneda extranjera, la pasamos al tipo de cambio, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos cómo fondear nuestra producción. Por otro lado, la innovación en este trabajo es también que, aparte del lag que hay en producir, también hay un borrowing constraint, que sería una restricción al empréstito. Es decir, que todo lo que yo pueda prestar, principal más intereses, aquí, ¿verdad? La deuda extranjera y la tasa de interés, ¿verdad? Todo el monto que yo pueda adquirir en los mercados internacionales va a estar sujeto a lo que los prestamistas me digan. Me van a decir, decime, ¿cuál es tu ingreso esperado? ¿Verdad? Entonces vamos a ver ahí el ingreso esperado, sería POT más 1 de lo que yo voy a producir, ¿verdad? Precio por cantidad, pero en este caso está valuado también el tipo de cambio esperado para el siguiente periodo. Eso va a ser muy importante. Entonces, vemos que en moneda extranjera y el préstamo va a depender de cuánto el ingreso en moneda extranjera voy a tener para el siguiente periodo. Y ahí entonces vamos a ver que cada vez que hay un shock de precio de commodity, que esto va para arriba, ¿verdad? Vamos a ver que la empresa va a querer buscar producir más, ¿verdad? Va a demandar más insumos, también se va a endeudar más, pero va a estar sujeto a las condiciones del siguiente periodo de la economía. Entonces el tipo de cambio va a jugar un rol fundamental aquí, porque supongamos que se espera una depreciación, ¿verdad? Supongamos un país en que el tipo de cambio de la noche a la mañana sube, entonces yo voy a estar limitado porque la ratio aquí va a caer, ¿verdad? Ante una depreciación del tipo de cambio. Entonces, lo que yo voy a poder acceder a los mercados internacionales va a estar acotado por eso. Entonces, el tipo de cambio en esta economía va a jugar un rol fundamental y también en el balance de la empresa, porque al final del día tiene que pagar costos y también pagar sus deudas. Ok, entonces, para ver un poco de cómo analizamos, cómo hacemos política monetaria, ¿verdad? Un escenario complicado, tenemos distorsiones de precios, una inflación no cero, hay fluctuaciones, volatilidades en el mercado internacional, hay un banco central que busca cuidar la inflación estable y predecible, la volatilidad cambiaria, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos el problema? Entonces ahí le contratamos a un señor llamado Ramsey, que es una especie de Doctor Stranger, que lo que nos va a hacer es crearnos un universo paralelo en el cual va a llevar todas nuestras imperfecciones, distorsiones de precio, competencia monopolística, volatilidad cambiaria, shocks. Y lo que Ramsey nos va a hacer aquí en este universo paralelo es tratar de todas esas restricciones que hay, va a tratar de maximizar el bienestar de todos los agentes, hogares, empresas, gobierno, tratar de que todos estén contentos, dadas las restricciones. Entonces hablamos de un second best, de un segundo estado de bienestar. Y bueno, básicamente va a buscar la trayectoria óptima, dado el shock de aquí al futuro, qué debe hacer el Banco Central para que todos sus agentes maximicen su bienestar en términos de consumo y trabajo y ocio, ¿verdad? Y vamos a tener entonces trayectorias óptimas, una economía estable, ¿verdad? Tras el shock. Y vamos a tener trayectorias óptimas de consumo, de horas trabajadas, un término de intercambio, de una inflación estable, vamos a ver cómo solucionamos las distorsiones en el mercado de commodities, porque hay una competencia entre el bien MH, entre los insumos y el bien CH. Entonces hay una frontera de posibilidades, ¿verdad?, que compite con ello. Y bueno, ahí vemos lo que es la curva de Phillips, las decisiones de endeudamiento, de cuánto producir, de que la economía mundial está en equilibrio y que la economía también es pequeña y abierta.
Bueno, entonces básicamente había mencionado esto es para Noruega, es una inflación, asumimos básicamente que es un 15%, luego tomamos varios otros parámetros calibrados que trato de ajustarme a los papers que sigo, dada la innovación que hago con el paper. Y bueno, ¿cómo medimos el bienestar? Una pregunta interesante, pero ya respondida en otros papers, especialmente los de Faemon-Nacheli, Smigro, y Oribe. Tenemos una función de utilidad de referencia que va a ser la base. Esta va a ser la función de utilidad dada por el agente de Ramsey. Y vamos a contrastar este grado de bienestar contra bienestares alternativos y todo aquello que estén por debajo, ¿verdad? Que signifique una pérdida de bienestar, que dé un valor negativo, debajo del RASI del mundo ideal, de, de donde una economía estable, lo que vamos a tratar de buscar es que, dada las reglas de política monetaria que el Banco Central tiene en la realidad, ¿verdad? Dadas sus reglas, vamos a tratar de que se parezca lo más parecido a Ramsey. ¿Okay? Y bueno, resultados. En esta tabla básicamente hacemos todo el estudio, ¿verdad? Y tomamos varios regímenes de política monetaria. Está el del Ramsey, que es el mundo ideal, la economía estable, precios estables, todo el mundo está feliz y toda distorsión es minimizada a lo máximo. Y aquí el conditional compensating cost, los costos condicionales son 0, pero toda vez que me mueva de él de Ramsey, dadas diferentes reglas, regímenes que implemente la banca matriz, entonces el bienestar puede ir cayendo. Lo que uno buscaría aquí es, entonces, estar lo más cerca posible de aquí, la menor pérdida de bienestar. Bueno, ¿dónde encontramos eso? Lo encontramos aquí, en donde si la banca matriz, si la política monetaria implementa una regla simple, implementable, en la que hace target como objetivo de inflación doméstica, la pérdida de bienestar es mínima. Luego vemos que la máxima pérdida de bienestar es cuando al Banco Central se le ocurre, hagamos paridad cambiaria, hagamos nuestra moneda uno con la moneda extranjera, ¿verdad? Entonces no es buena idea, ¿verdad? El bienestar es mala, cae bastante, mala decisión, o tratar de seguir alguna tasa de un crawling peg, ¿verdad? Una tasa de depreciación es mala idea también. Lo que sí es buena idea hacer el target de la inflación doméstica o hacer CPI Inflation Targeting, que es hacer un target, una meta de inflación por la inflación total, ¿okay? Que es lo que en general las bancas matrices tienen, por eso el esquema de meta de inflación es tan utilizado en la realidad. Y eso se corrobora en el modelo, predice, es condicente con eso. Y lo que veíamos esta mañana también, ¿verdad? Con los doctores, que no es bueno hacer target del producto, no es bueno preocuparse por el producto, no es bueno para el Banco Central preocuparse tanto por las variaciones cambiarias. El negocio del Banco Central es ocuparse de tener una inflación baja y estable, que dé estabilidad a las empresas y también al sector financiero. Entonces, este modelo básicamente tendría un resultado de implicancia en términos de estabilidad financiera, ¿verdad? Por el descalce que pueda haber. Ok, en términos de volatilidad, para ir cerrando, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que vemos que el tipo de cambio, si me voy directo al gráfico, el tipo de cambio aquí, la respuesta es mínima la volatilidad en un régimen de metas de inflación. La respuesta a un shock de commodities y también de que se acelera la demanda global, bajo un esquema de metas de inflación que es la línea verde, la respuesta, la apreciación del tipo de cambio nominal ahí es la más baja, tiene menor volatilidad. Y bueno, la negra es Ramsey, que dice, deja flotar el tipo de cambio para que todos los precios de la economía se ajusten y las asignaciones tengan un estímulo correcto
y dadas las distorsiones, la decisión de los agentes sea la óptima. ¿Ok? Entonces, este es un slide último que dice que básicamente cuando yo comparo el modelo de Dregemann, Lee y Tenreiro que ellos publicaron, ellos no tenían en cuenta el descalce de divisas y la posibilidad de la dinámica del tipo de cambio, del rol importante que juega el tipo de cambio en la economía. Entonces vemos que para ellos la economía es más volátil, que es la línea azul. Una economía que no tiene en cuenta el descalce de divisas, tiene una economía, un tipo de cambio más volátil y que reacciona más fuerte a los shocks. Mientras que una economía que sí tiene temas, le preocupa el tema de un descalce de divisas, trata de que ante un shock, ¿verdad? El tipo de cambio responda óptimamente, teniendo una volatilidad menor. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que el modelo que planteo es como que trata de racionalizar lo que es el fear of floating, el miedo a flotar, ¿verdad? Dado en Calvo y Reynard y otros actores. Y bueno, entonces esto era lo que quería compartir con ustedes. En el paper hay muchos otros más detalles, pero en honor al tiempo les dejo por aquí y les agradezco su atención. Muchas gracias.